Dios te bendiga esta preciosa mañana. Le damos gracias a Dios por su enorme voluntad y por su misericordia. La Biblia nos enseña en Romanos 8:26 y 27 y dice lo siguiente: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Wow. Es increíble, la verdad, que pasamos por esta vida en muchas ocasiones sin saber cómo acercarnos a Dios. Y eso nos pasa a un montón. Eso pasa a jóvenes, pasa a recién convertidos, le pasa a personas que tienen 10, 15, 20 años de estar en la iglesia, personas que han predicado la palabra, personas que son diáconos, bueno, nos pasa a todos. Y nos pasa a todos, ¿por qué? Porque es nuestro espíritu el que intercede. O sea, es el Espíritu Santo el que se une a nuestro espíritu y ahí escudriña nuestros corazones. ¿Por qué en muchas ocasiones no hemos permitido que el Espíritu sea escudriñado? Porque hemos puesto una coraza demasiado dura en nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo es una persona sensible que entra si le das permiso. Y en muchas ocasiones no dejamos que escudriñe nuestros corazones porque mostramos una falsa humildad o una falsa forma de comportarnos. Porque creemos que si somos muy débiles, a Dios no le va a agradar. Yo he escuchado predicadores que dicen: deja ya de llorar delante de la presencia del Señor. Y digo, si supieras que cuando doblegas tu carne es cuando tu espíritu brota y cuando el Espíritu Santo hace conexión. Cuando tu corazón está contristado es la forma en que tu espíritu hace conexión con el Espíritu Santo. Porque cuando tu carne sobresale y está de altanera, de altiva, de sobrellevada, no haces nada, prácticamente estás muerto, frito, destruido. Eres un ser humano con una capacidad que Dios puso en ti. Pero en la vida espiritual no tiene nada que ver con eso. El que quiera ser grande, hágase como uno de los pequeños. En Dios las cosas no funcionan como en el mundo. En el mundo funciona el hombre más imponente, el más fuerte, la mujer más imponente, la más fuerte, la más millonaria. El más millonario es el que llama la atención. En Dios funciona el más humilde, el más sincero. El que más se humilla delante de la presencia de Dios es el que está en las plataformas y la gloria de Dios está derramando. ¿Por qué? Porque Dios escudriña los corazones. ¿Qué debemos de pedir? No lo sabemos. Es que es cierto, en muchas ocasiones no sabemos ni cómo acercarnos a Dios. Tenemos una necesidad y pasamos por una prueba, por una situación difícil y no sabemos cómo acercarnos a Dios pensando en que lo vamos a ofender. Que si nos acercamos poniendo una carga en las manos de Dios, que es demasiada carga, les traigo al Señor. Por Dios, si Él dice: trae tus cargas a mí, que yo te haré descansar. Escucha lo que dice la palabra. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es que si no llegamos a entender que nuestro guía, nuestro amigo, quien nos va a guiar, a quien tenemos que obedecer, es el Espíritu Santo, ciertamente nuestra mentalidad va a pasar llenándonos de tonteras y no vamos a poder nunca crecer espiritualmente. Y te lo digo con propiedad porque así es. Nuestra carne quiere lo que la carne quiere, el Espíritu quiere llenarse de Dios, llenarse de la palabra, llenarse de su presencia y la carne quiere comer carne, la carne quiere ver porno, la carne quiere ver mujeres, la mujer quiere vanagloriarse, quiere, o sea, lo que la carne quiere es distinto a lo que el Espíritu quiere. Por eso dice la Biblia, el Espíritu sabe qué pedir por nosotros. Entonces yo creo que lo más sensato es descansar en su presencia, es tirarse y decirle: Señor, aquí estoy totalmente en tus manos. Habacuc lo dijo. A Habacuc no le hacía falta nada, pero dijo en un momento: todo lo pongo en tus manos. Porque tú eres el que lleva el control de mi vida. Tú me aligeras mis pasos como de sierva y en mis alturas me haces andar. ¿Por qué lo dijo? Porque es que él entendió
que como seres humanos no sabemos cómo acercarnos a Dios, porque no es la carne la que se acerca a Dios, es el espíritu el que se acerca a Dios, el que entra en convencimiento, ¿no? Si pusiéramos todo a disposición de la carne, Pablo mismo lo dijo, Señor, pecador el primero aquí entre todos. ¿Por qué? Porque así es la situación. Porque la carne nunca va a querer lo que el espíritu quiere, porque el hombre natural no entiende lo espiritual, porque lo espiritual solo se discierne de manera espiritual. Entonces tenemos que entender esto. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Empieza a quererlo conocer. Lee si quieres libros sobre el Espíritu Santo y intenta conocerlo. Decía Juan Carlos Arrigan en una ocasión, a veces me tiro en mi cuarto de oración y le digo al Espíritu Santo, háblame, solo háblame. Quiero escucharte, dime qué hago. ¿Por qué? Porque así es. Porque si quieres poner la carne a hablar con el Espíritu, va a ser imposible. Tiene que ser tu espíritu el que se conecte. ¿Sabes por qué es tan importante el don de lengua? Todos los dones son importantes. Pero ¿sabes por qué el don de lenguas es importante? Porque es el que ministra tu espíritu. Porque es el que crea una fluida interrelación entre tu espíritu y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante. Por eso hay que ser sabios y no andar como locos hablando en lenguas si no hay una interpretación. Si tú hablas en lenguas y hay una interpretación, entonces vas a edificar a los demás. Pero si tú hablas en lenguas y no hay una interpretación, entonces tu propia carne se queda ignorante, la Biblia lo dice. Tu espíritu queda edificado. Entonces, ¿por qué es importante el espíritu? Porque nosotros tenemos que pedirle a Dios, dame esa interpretación si quiero bendecir a los demás y dame el don de lenguas para bendecirme a mí mismo. Y practicarlo y estar en la presencia del Señor. ¿Qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ya dejemos de hacerlo de la forma mal en la que lo hemos venido haciendo y empecemos a hacerlo de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Dejando todas nuestras cargas, nuestras pesadez, todo en las manos de Dios. Levántate en la mañana, pon en las manos de Dios todo y dile, Señor, tú tienes el control de mi vida. Señor, tú tomas el control absoluto de todo a partir de ahora. Yo no vuelvo a preocuparme más por esto y por esto. Tú tienes el control. Hay ángeles guardando la vida de mis hijos para que su pie no tropiece en piedra. Hay ángeles guardando la vida de mi familia. Hay ángeles guardando mi finanza. Hay ángeles guardando mis bienes. Y yo no me tengo que preocupar más. Ya no me voy a preocupar porque voy a comer hoy, sino que me voy a levantar primero a darte gracias y voy a decir, Señor, tú eres bueno, maravilloso, guíame este día. Pongo en tus manos todos mis planes, todo lo que voy a hacer. Tú sabes que me conviene, tú sabes cómo direccionarme, tú sabes cómo guiarme, yo solamente me pongo en tus manos. Y ahí empieza a madurar tu vida espiritual. Espero que el Señor te bendiga. Recuerda la palabra. El Espíritu mismo dice, y de igual manera el Espíritu mismo ayuda a nuestra debilidad. Escucha. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. O sea, el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar. Así que deja de estar peleando en tus propias fuerzas. No tienes luchas contra carne y sangre. Es contra huestes espirituales de maldad. Así que es tu mente, es tu pensamiento. Entonces deja de pelear en tu carne. Concéntrate en que Dios te ayude. Dile, Espíritu Santo, este día, sé mi ayudador. Sé mi ayudador. Que Dios te bendiga. Que Dios derrame gloria y bendición sobre tu vida. Oro para que el Espíritu Santo sea tu ayudador, para que sea nuestro ayudador, para que entre a nuestro espíritu y lo ministre y nos enseñe cómo ser llevados de su mano al lugar correcto de adoración, al lugar correcto, a hacer lo correcto delante de su presencia. Que el Espíritu Santo entre a tu familia, a tus hijos, a tus bienes, a todo lo que tú tienes y los guíe y los oriente de acuerdo a su voluntad. Dios te bendiga grande y poderosamente si puedes. Y este mensaje fue de bendición para ti. Compártelo. Envíaselo a alguien. ¿Por qué? Porque así vamos creciendo y madurando espiritualmente y entendiendo la palabra de Dios. Así como Dios me bendice a través de la palabra. Si esta palabra te bendijo, envíasela a alguien a quien Dios pueda bendecir. Que Dios te bendiga grandemente.